sería mucho mayor. Los taxis son un ejemplo también muy interesante. Los taxis que están, digamos, en posesión a partir del Estado, ¿no? Cada taxista va con la Cetravi y le dice, dame mi tarjeta. Estos actúan como que, sí, van rápido, van lento, las unidades están sucias, están deterioradas. Muchas veces alteran los taxímetros para tener mayor beneficio. Esto es un pésimo servicio, es poco eficiente para los consumidores. Tal vez para ellos les conviene, ¿no? Pero a nosotros, como consumidores principales de este servicio, no tiene ningún beneficio. Otro sentido, las tarifas. En el momento en el que en un sistema de competencia hay mayores ofertantes de servicio, las tarifas se manejan diferente. Las tarifas no son impuestas, las tarifas se fijan a partir de la competencia. La competencia va a tener el incentivo de tener mayores clientes y va a ser eficiente el costo respecto del servicio hasta el momento en el que la oferta y la demanda se mantengan. Jamás va a ser una imposición, de manera que los usuarios vamos a tener diversas posibilidades de transporte, teniendo las mayores comunidades por el mayor costo tal vez, y quizás no tantas comodidades, pero sí una tarifa más accesible. La competencia traducida en la privatización de algunos, si no es que todos tal vez, medios de transporte sería óptimo. Otro caso particular, el metro de la Ciudad de México. El metro de la Ciudad de México, es cierto, es el que transporta mayor cantidad de gente en todo el mundo, cerca de 10 millones al día. Imagínense qué pasaría si la iniciativa privada tomara riendas del metro. Me parece que las personas tendrían acceso no solamente de 6 de la mañana a 12 de la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana, que el metro no sirve para nada, podría tener acceso y podrían transportarse grandes cantidades, grandes distancias como lo es el metro, desde Ocotlán hasta Tasqueña, por ejemplo, cuando de otra forma no es posible transportarse a un costo, digamos, normal, reducido. Hace poco se incrementó la tarifa del metro. ¿El gobierno qué ha hecho con ese incremento? Ha hecho poco. La cantidad de trenes sigue igual, la frecuencia con la que pasan es terriblemente lenta, la venta de productos por ambulantes ha incrementado, la inseguridad es muchísima. 3 personas cada mes se suicidan en el tren. Me parece que esto con la iniciativa privada jamás podría suceder, puesto que habría seguridad y habría las medidas necesarias para que la gente no tuviera esa oportunidad de suicidarse o de lastimarse. Esto. Buenas tardes. Debemos comenzar recordando cuál es la función y cuál es la razón de ser del transporte público. El transporte público lo que hace es brindar un servicio que es absolutamente necesario para los habitantes de una ciudad. Una ciudad como la nuestra no habría forma de que pudiera funcionar sin un sistema de transporte el cual pudiera ser accesible y confiable para los ciudadanos. La finalidad aquí no es el lucro, no es la generación de recursos. La finalidad aquí es proveer a todos los capitalinos de un medio que puedan utilizar para ir de un lugar a otro y que esté al alcance de sus posibilidades. En este caso estamos viendo que el transporte funciona como un bien público que genera externalidades positivas, es decir, que genera beneficios sociales que van más allá del beneficio que obtiene aquel que lo provee. Los proveedores del servicio público de transporte en la Ciudad de México no tienen todos los recursos que son equiparables al beneficio social que generan. Y ha estado muy bien documentado en la literatura económica que cuando hay casos de externalidades positivas, el mercado no puede proveer los recursos en la cantidad óptima, sino que provee menos, porque los beneficios se reparten en la sociedad y no es capaz el proveedor de acapararlos. Además, tenemos que recordar que en el caso del transporte público, el principal objetivo no es la eficiencia, sino el servir a todos los ciudadanos. Vea, comparemos con la lógica de una empresa.
Para un McDonald's, por ejemplo, no tendría sentido situarse en una comunidad apartada de Coajimalpa si no va a haber un mercado suficiente que vaya a consumir su producto porque no va a ser rentable. En el transporte público no podemos excluir a las comunidades que no tienen suficiente población para que sea rentable un mecanismo privado, sino que el gobierno debe de proveerlo a todos como una obligación que tiene el mismo gobierno de no excluir a nadie, independientemente de si X o Y ruta es o no rentable. De modo que en estos casos podemos ver que el transporte público puede cumplir de mejor forma su misión, incluso cuando no es rentable. Tengamos en cuenta también el caso, por ejemplo, de los trenes, que en este caso, en la Ciudad de México, el metro es básicamente la columna vertebral del transporte público. Los trenes, por naturaleza, son, uno, monopolios naturales, dos, suelen ser deficitarios. ¿Por qué son monopolios naturales? Porque no podemos abrir a la competencia la vía del metro, poner a dos trenes sobre la misma vía de dos empresas diferentes y ver cuál es más eficiente y a cuál se van los recursos. A final de cuentas, quien construye la vía queda facultado a tener un monopolio sobre esa inversión que ya hizo, de modo que no se presta a abrirse al mercado. Además, debemos recordar que en el caso de la Ciudad de México ya se ha experimentado con abrir el transporte a los privados, y el resultado es el medio de transporte que tiene una peor opinión de todos los capitalinos, que es el microbús. Según una encuesta parametría, la opinión efectiva que tiene, es decir, los que creen que es bueno contra los que creen que es malo, está en un balance de menos 50%, la opinión que tenemos los capitalinos sobre el microbús. ¿Y cómo surgieron estos? Bueno, originalmente era una empresa pública, la Ruta 100, que operaba estas rutas de microbús. Sin embargo, el gobierno empezó a dejar de dar los fondos necesarios, empezó a incurrir en déficit y para mantener las rutas se privatizaron, es decir, se permitió a personas individuales a que obtuvieran esas concesiones y las operaran como una pequeña empresa. ¿Cuál es el resultado? Que vemos que en los paraderos están 4 microbuses compitiendo entre ellos para obtener el pasaje que está ahí, que manejan de una forma insegura, hay un exceso de microbuses, no se les da el mantenimiento necesario precisamente para mantener esta rentabilidad de la empresa, y esto no es compatible con las necesidades de servicio que se necesita en la ciudad. En la ciudad se necesita que se invierta para que sea seguro, independientemente de si los capitalinos pueden pagar el costo. Pensemos que por el bajo poder adquisitivo de los mexicanos tenemos el metro más subsidiado del mundo. La tarifa del metro de la Ciudad de México es de 5 pesos. En un lugar como Londres sería el equivalente de 63 pesos. Y algo así tendría que costar para que fuera rentable. En Nueva York son como 42. Algo así tendría que costar para que fuera rentable. Y un privado no va a invertir en un metro que va a recuperar 5 pesos por boleto. Eso solamente lo puede hacer el Estado, que lo hace como una labor social, que lo hace para proveer un servicio público y que debe de ser subsidiado, y por lo tanto, para que sea factible, debe ser manejado por el Estado. Muchas gracias. Solo corregir, el metro de Londres no cuesta 63, cuesta cerca de 100 pesos, pero Londres, junto con Tokio, son las ciudades más caras del mundo. No podemos comparar en absoluto la tarifa del metro de Londres con la tarifa del metro de la Ciudad de México, la cual, si bien es una ciudad, digamos, cosmopolita, hay la posibilidad de que todo tipo de personas puedan acceder al metro y puedan acceder al costo de vida que la Ciudad de México ofrece. Luego, decía que la eficiencia no es el fin del transporte público. Bueno, si no lo es, ¿qué será el fin del transporte público? La eficiencia se traduce en la posibilidad de ofrecer un servicio que sea rentable y que sea benéfico para aquellos que lo consumen. Hay personas en la Ciudad de México que únicamente, Ciudad de México y zona metropolitana, que del momento en el que salen de sus casas, al momento de sus trabajos, su escuela, hacen 3 horas, no una, no 2, 3 horas a su destino. Me parece que una situación en la cual el gobierno está dando este servicio no le está haciendo nada eficiente. La empresa pública y privada, disculpen, podría hacerlo cabalmente. No sé si ustedes, seguramente las aerolíneas y las empresas de autobuses cotidianas son privadas y tienen los mejores servicios. Si ustedes quieren irse a X
hoy en lugar pueden ver la ruta que más les conviene, teniendo los precios que son más rápidos o más lentos. Si se abre esto a la posibilidad de empresas públicas, habría reducción de costos y reducción seguramente de tiempo en los traslados. Luego, respecto a los microbuses, si bien la ruta 100 era la que operaba gran parte de los transportes, microbuses, autobuses pequeños, no fue sino su desmantelación, tal vez, pero la forma en que privatizaron. Se privatizó únicamente para que ciertas personas pudieran tener solamente un automóvil, un microbús, no podía tener un monopolio, no podían conseguir más, por lo cual esto solamente beneficiaba sus intereses. Si el gobierno se le dice, como se ha hecho en el corredor Copesa, que tienen unas líneas que tienen que seguir y se les da a las empresas que tienen un poder mayor adquisitivo, poder tener una eficiencia en el servicio. Ahora el periférico de la ruta de Canal de Chalco a Toreo es de los más eficientes cuando se recorre cerca de 1 hora, 2 horas, cuando es un trayecto sumamente largo con muchísimas paradas. Esta privatización a una empresa más grande, no a particulares que no tienen un poder adquisitivo mayor, ha sido un error, pero si se hace bien podemos tener resultados muy buenos. Bueno, voy a empezar a resaltar cada uno de esos puntos y vamos a ver por qué la mayoría no hacen sentido. En primer lugar, pregunta, ¿cuál es el fin del transporte? Le puedo decir una cosa, el fin del transporte público no es el lucro. El fin del transporte público es prestar un servicio a todos los ciudadanos, que sea cómodo, accesible y que sobre todo cubra todas las áreas de la ciudad. Ahora, las tarifas en la Ciudad de México están sumamente subsidiadas, por eso pueden ser accesibles para las personas. El metro, por ejemplo, incurre en grandes déficits para operar y el gobierno es quien lo mantiene a través de los impuestos. No hay ninguna empresa que estuviera dispuesta a invertir en una cosa como el metro, cobrando una tarifa que sea accesible a los ciudadanos, como por ejemplo 5 pesos, y que todavía pretendiera tener rentabilidad, porque es un modelo completamente no rentable. Es un servicio que da el gobierno para que los ciudadanos lo tengan, pero no pensando en el lucro. No puede ser lucrativo un metro subsidiado como el que tenemos. Ahora, en algún momento dijo que si hubiera privados en los horarios nocturnos estarían repletos de gente. Bueno, esto es precisamente por lo que no puede funcionar el transporte privado. A una hora a la que en vez de haber 1 millón de pasajeros hay 1000, tampoco va a haber empresas que estén dispuestas a dedicar su dinero a mantener esos trenes funcionando cuando estén incurriendo en costos y no hay suficientes personas para que lo puedan usar y pagar. Por otro lado, en algún momento dijo que si fueran privados la gente no se suicidaría en el metro. Digo, no sé si la gente es tan fan de la privatización que se le quita la depresión porque sea privado, pero no le veo otra forma en la que se quiten los suicidios con esto. Ahora, ¿la eficiencia qué es? Es hacer más con menos. Y este no es un fin compatible con el de tener transporte equitativo para todos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. A la hora de hacer más con menos podemos generar mayores rendimientos, mayores ganancias si recortamos algunas rutas de transporte, si recortamos aquellas que no sean rentables. Sin embargo, entonces estamos permitiendo que el gobierno excluya a grandes partes de la población que viven en zonas más aisladas y más marginadas y que entonces quedarían completamente aisladas del resto de la ciudad y vivirían como ermitaños dentro del Distrito Federal. Y esto no puede ser permitido por el gobierno y una empresa privada no incurriría en los gastos para servir a estas personas. Ahora, ¿qué pasa? Regresemos al punto con la privatización. Como usted dice, el microbús, los autobuses periféricos, ¿se ha hecho mala privatización? También se hizo mala privatización de los trenes, en su momento se hizo mal la privatización del teléfono, se hizo mal la privatización de la mayoría de las cosas que se han privatizado en este país. Han generado fortunas multimillonarias para unos pocos y servicios de mala calidad para la mayoría. No queremos que haya un nuevo Carlos Slim de los transportes públicos, mientras una gran parte de la población no puede pagar. Solo decir que en el momento en el que se privatizó Telmex, antes de que se privatizara Telmex, el trámite para tener un acceso al teléfono era, digamos, 10 años, 3 años. No había la posibilidad de acceder a ese servicio. Con la privatización, la eficiencia de servicio y más servicio se hizo bastante clara. Después dice que no es la función del lucro. Sí, bueno,
el chiste no es lucrar, el chiste es ofrecer un buen servicio, y si como externalidad puede generar un lucro, trabajo para la gente y para la empresa privada que esté invirtiendo en el país, ¿por qué no? Si bien el lucro no es el principal objetivo, sí es uno de los segundos o terceros por el cual incentiva a la iniciativa privada para dar ese servicio. Luego, dice que los privados no ofrecerían servicios nocturnos. Claro que sí, el costo de oportunidad de hacerlo a no hacerlo es muchísimo mayor. Así sea una persona, puede tener una relación en cuanto al costo-beneficio de salir a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana a ofrecer este servicio. El metro de Nueva York, como dato, opera las 24 horas del día. ¿Será qué? El 30% menos de los trenes, pero hay servicio. No hay vida nocturna segura en esta ciudad porque no hay transporte. Muchas veces los taxis agreden directamente a los pasajeros debido a que no hay la seguridad y no hay otras vías de transportarse. Solamente son ellos los que aprovechan este tráfico nocturno muchas veces para ofrecerlo mal y perjudicarnos. Además, el chiste no es que el Estado desaparezca, o sea, que el Estado los deje hacer lo que quiera, ¿no? El Estado tiene que establecer claramente las líneas que tiene que llevar a aquellos privados que van a ejercer esta función de transporte. No se va a desentender, va a tener que ponerle una noción clara de dónde tiene que llegar, de qué horas tiene que cumplir. Y si lo oferta y a una empresa privada no le gusta, pues ni modo, habrá otra persona, habrá otra empresa que esté dispuesta a asumir ese riesgo y a tener sus beneficios. Insisto, el beneficio de tener la empresa privada en el transporte público no solamente es el lucro, sino la eficiencia en el servicio, la cual es benéfica para todos los usuarios de ellos, que en esta ciudad, me parece, son cerca del 90%, porque incluso aquellos que tienen automóvil acceden a él regularmente debido a los altos índices de tránsito en la Ciudad de México. Muchas gracias. Vuelve a decir que la externalidad del transporte privatizado sería el lucro. En este caso, el lucro no es una externalidad, es parte de la transacción entre oferente y demandante. Una externalidad queda fuera de esa transacción y es una repercusión en alguien más. Ahora, ¿cuáles son las externalidades positivas del transporte público y por qué debe de mantenerse así? Primero, se da beneficio a la economía, pues los trabajadores tienen forma de cómo transportarse, por lo tanto, se genera una mucho mayor movilidad laboral, una mucho mayor oferta de trabajo. Por otro lado, la ciudad se vuelve un lugar más atractivo para vivir y visitar, por supuesto. También combaten la contaminación y el tráfico que es provocado por automóviles particulares. Todos estos son beneficios del transporte público, el conectar a las personas con los cuales no se queda ni únicamente quien usa el transporte ni quien lo ofrece, sino que son beneficios que se reparten entre la sociedad. En esos casos, el gobierno debe de fomentar el que se ofrezca más de ese servicio y por lo tanto es conveniente que sea público. Tenemos que recordar que la estructura de costos de un medio de transporte como es el metro, que recordemos que es la columna vertebral del transporte de esta ciudad, depende de una enorme densidad de población y su utilidad marginal por kilómetro que se va extendiendo más en una zona menos densa va cada vez descendiendo. Por lo tanto, para que el metro o este tipo de transportes pueda llegar a un área amplia de personas, se necesita una fuerte inversión del gobierno, porque no es rentable de otra forma. Para un privado no es atractivo porque no es rentable. Ahora, usted menciona, los taxis agreden a las personas, se aprovechan de la gente, dan un mal servicio. Bueno, ¿y quién opera los taxis? ¿Son una empresa pública? No. Los taxis son operados por particulares y quienes manejan los taxis son cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos y como particular puede operar un taxi. Entonces, lo que nos damos cuenta en nuestro país es cuál es los medios de transporte con mejor calidad, que son más reconocidos, que son más apreciados por las personas. Bueno, según lo que dice esta encuesta de Parametría, aquellos que son más apreciados son el metro, el autobús, no el microbús, el tren ligero, el tren suburbano, la ecobici. Todos estos son provistos directamente por el Estado. El Estado es el único que puede proveer un transporte público que cumpla las necesidades de un país y de una ciudad como la nuestra, donde los ingresos no dan para pagar un boleto sumamente caro que pudiera dar ganancias.
En este caso, el gobierno debe de apoyar a la población para que tenga una forma de transportarse, de no utilizar el auto, de llegar a moverse a su trabajo y así obtener beneficios que se queden no solamente en quien compra el servicio y quien lo ofrece, sino que se puedan derramar a todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias.